y bienvenidos a Game Busters. Hoy os traemos el tutorial de Radlands. Yo soy Kike. Yo soy Maca. ¿Y con quién vais a jugar? Pues bueno, como hemos dicho, hoy os traemos el tutorial de Radlands, este jueguito que ha traído hace poco en español Maldito Games. Y bueno, antes de empezar el tutorial sí que, pues como podéis ver en la mesa, nosotros tenemos la edición Super Deluxe, que eso implica que tenemos los tapetes para poder jugar, ¿vale? La única diferencia va a estar, si vosotros no tenéis la edición Super Deluxe, es que en vez de utilizar el tapete para poner las cartas encima, pues los ponéis directamente sobre una mesa las cartas y eso se acabó, ¿vale? Bueno, así aprovechamos y sale la ilustración de dentro, que mola un montón. Vale, lo primero es que Radlands es un juego para 2 jugadores, así que tenéis que poner la disposición de las cartas o los tapetes mirando uno enfrente del otro. Nosotros, como no, si no nos podemos grabar, vamos a ponerlos así, ¿vale? Para que desde arriba podáis ver más o menos pues cómo quedaría, pero tiene que ser un jugador enfrente del otro. Radlands es un juego que tiene una temática así un poco como post-apocalíptica, y entonces el recurso más valioso que vamos a tener en el juego va a ser el agua. Así que lo que tenemos que hacer es repartir a cada uno de los jugadores 3 de estas fichas de agua, las que son de color blanco, ¿vale? Aquí en la edición Super Deluxe tenemos una zona en la que podéis poner esa ficha, así que esa por ahí. Y las fichas de agua que tienen este fondo negro son fichas de agua extra, que o bien podemos dejar en medio de los 2 jugadores o poner aquí, que digamos hay una zona de agua extra en el tapete, ponerlas ahí encima. Nosotros normalmente, aunque en el tapete hay una zona, la dejamos aquí en medio porque repartirla, bueno, se puede dar el caso que a lo mejor vaya a coger más de 3 y si el otro tiene 3, en fin, que las podéis poner o en un ladito o entre medio de los 2 jugadores. Lo siguiente que tendréis que repartir son las cartas de campamento. Estas cartas van a ser las 3 cartas que vamos a tener que proteger a toda costa durante toda la partida. Así que es decir, que el objetivo para ganar al oponente es destruir sus 3 cartas de campamento. Las cartas de campamento son las que tienes este anverso negro. También por el otro lado el borde de la carta es negro. Y lo que tendréis que hacer es, si no queréis coger las 6 que os sugiere el reglamento, pues simplemente cogéis todas las cartas, las barajáis y se le reparten 6 a cada jugador. De las 6 que se le dan a cada jugador, pues cada uno escoge 3 de ellas. Así que vamos a mirarla. Ahora, conforme avancemos en el tutorial, vemos un poco más detalle qué habilidades pueden tener estas cartas. Pero pues simplemente tendríais que escoger 3 y las 3 que decidáis quedaros, yo qué sé, yo me quedo esta misma, las colocaréis en la parte de abajo, en la parte que digamos va a quedar más cerca de vosotros de la zona de juego. Si os fijáis en el tapete, que lo ilustra muy bien, este juego va a ir colocando las cartas en una serie de columnas, van a ser 3 en total, pues entonces colocaríamos 1, 2 y 3 en la zona que pegaría más a nosotros, dejando por delante los 2 huecos vacíos delante de cada uno de los campamentos. Independiente en qué columna lo pongáis cada uno de los campamentos, o sea, bueno, podéis colocar porque queráis de una forma u otra, o sea, es sí, independiente. Pero digamos que la posición en la columna que lo pongas, pues no hay diferencia. Y las cartas que han sobrado, que no habéis cogido junto con el resto de cartas de campamento, se devuelven a la caja. También se le da a cada uno de los jugadores una carta de depósito de agua, que solo hay 2. Esta carta se coloca a un lado de la zona de juego, en el tapete vienen aquí marcadas la zona donde iría puesta. También se le da a cada jugador una carta de asaltante, que igual se pone pues cerca de donde esté la carta de depósito de agua. Y como no, a cada uno pues una ficha de ayuda, que también pues bueno, pone por donde sea. Nosotros aquí al estar así, pero bueno, si no la pondréis por ahí. Por donde os sea cómodo. Y ya lo que tenéis que coger es el resto de cartas, que ya sí que tienen todas el mismo reverso. Las tenéis que barajar
Bien barajadita, Bien barajadita. Cuidado. Y las colocáis en medio de los dos jugadores al alcance de los dos, ya que este va a ser el único mazo, el mazo común del que van a ir robando los dos jugadores. Y con eso ya estaría preparada la mesa para empezar a jugar. Este juego no va por rondas, va por turnos, así que le tocaría primero al primer jugador, luego al otro, luego vuelta al primero y así. Pero claro, hay que determinar quién es el primer jugador. Pues simplemente tendréis que coger una de las fichas, bueno, da igual si cogéis las negras o las blancas, las tiráis. Y si sale la cara de agua, eres el jugador inicial. Así que soy el jugador inicial. Si no, pues bueno, también a lo mejor podéis poner, ¿de acuerdo? Si no, pues realmente no pasa. Tampoco. Para el primer turno, tanto un jugador como el otro tendrá que robar un número determinado de cartas. Esa cantidad de cartas va a quedar determinada por vuestras cartas de campamento que habéis cogido antes. En las cartas de campamento va a venir un cuadradito pequeño a la izquierda con un número dentro, entonces tendréis que ver cuál es la suma total de esos numeritos de vuestras 3 cartas y el resultado va a ser el número de cartas que vais a robar inicialmente. Pues yo, por ejemplo, tengo 3. Yo en mi caso sería 2 porque tengo una de 0, como podéis ver, esa me daría 0. Sí. Así que yo robo mis 3 cartas, él roba 2. Pues está a punto de robar 3. Y vamos, esta sería nuestra, digamos, mano inicial y a partir de este momento ya no habría límite de cartas que podemos tener en la mano, ¿vale? Simplemente para las cartas para iniciales. El primer turno. Exacto, o sea, que tenemos que tener en cuenta esos numerillos de los campamentos. A partir de ahora ya, pues carta que vayamos añadiendo a la mano, pues como si tenéis no hay 20 límite, cartas, vale. no hay límite. En el primer turno del primer jugador, sí que es cierto que tienes que empezar con 2 de agua en tu zona de descarte. Empezará solamente el jugador inicial en su primer turno con un recurso de agua. En los siguientes turnos, tanto del segundo jugador como de vuelta al primer jugador, ya sí recuperaréis toda vuestra agua, pero en el primerísimo, solo un recurso. Y bueno, ya que hemos empezado el turno del primer jugador, ¿cuáles son las fases que hay en cada uno de los turnos? Lo primero que tendremos que hacer nada más empezar nuestro turno será resolver eventos. Los eventos van a estar colocados en esta parte de la zona de juego. Si bien ahora no hay ninguno, no os preocupéis que lo vamos a ver ahora conforme veamos las cartas. En esta zona será donde pueda haber cartas de evento, que en el caso que tengamos alguno, tendremos que resolver el evento que esté en la parte de más arriba. Si tenéis el tapete es el que pone el número 1, si no será el que hayáis colocado que ahora mismo esté más arriba del todo. Ese evento tendremos que resolver sus efectos, descartarlo y el resto de eventos subirían una posición. De todas formas eso lo vamos a ver ahora cuando veamos las cartas, pero sería lo primero que tendríamos que hacer en nuestro turno. A continuación tendremos que robar una única carta que añadiremos a nuestra mano y además recuperar las fichas de agua. 1, 2 y 3. Si fuese el primer turno del primer jugador, como hemos dicho, solo tendría 1 de agua, pero en un turno normal, pues donde quiera que pudiera tener sus fichas de agua, que recordar son las blancas, pues las recupera y las tiene de nuevo disponibles para gastar. Y ya lo último que haremos en nuestro turno van a ser las acciones. En este juego no hay, digamos, límite de acciones que podremos hacer siempre y cuando podamos pagarlas. Siempre y cuando tengamos agua para pagar la acción. Exactamente, entonces siempre que podamos hacer acciones podemos hacer tantas como queramos, la misma o diferente, da igual. Las acciones que podemos hacer, que vienen resumidas en la carta de ayuda, pues van a ser jugar una carta, robar una carta, desechar una carta, coger un depósito o usar una habilidad. Ahora vamos a ir por cada una de esas acciones viéndolas por detalle. La acción de jugar una carta. Para jugar una carta tendremos que decidir cuál de las cartas que tenemos en nuestra mano queremos poner en la zona de juego. Todas las cartas van a tener un coste, que ese coste viene junto al nombre dentro de una gotita de agua. Entonces, por ejemplo, pues yo tengo de las cartas que tengo aquí, estas 3 valen 1 y esa pues me vale 2. 2 y 1. 2 y 1, ahí va. Cartas vais a ver que va a haber principalmente de 2 tipos. Por un lado vamos a tener las cartas que tienen un borde con rayitas amarillas y negras, que estas van a ser las cartas de evento. Y por otro lado unas cartas con el borde blanco, bueno, aunque el nombre de la carta viene con el fondo negro, que van a ser cartas de personaje. Según la carta que yo quiera jugar la voy a colocar en una zona u otra del área de juego, pero la acción se realiza igual. Decido qué carta quiero jugar y tengo que gastar esa cantidad de agua de mi reserva de agua. Entonces si por ejemplo yo quisiera jugar esta carta de evento, ¿vale? Que vale 1, pues entonces
tendría que colocarla en la zona donde van las cartas de evento. Como recordad, aquí en el tapete vienen marcaditas y si jugáis sin tapete, simplemente pues la zona donde estáis poniendo las cartas de evento. Recordad que máximo puede haber 3 cartas de evento. Exactamente. De hecho, en el tapete sí que viene bien recordado y a la hora de jugar la carta de evento tendremos que comprobar aquí donde está el iconito con la bombita, que hay un número, en qué posición va a ir esa carta de evento. Esta, por ejemplo, iría en la posición 1. Pues si yo he pagado por esta carta para jugarla, pongo además encima el recurso del agua que me ha costado, que si por ejemplo hubiese costado 2, pues pongo 2, como solo ha costado 1, pues 1, para recordar que esa carta la he comprado en este turno. La has comprado, te ha costado 1, lo pones para que después sepas cuánta agua te queda disponible. Exactamente, porque si no la voy quitando de ahí, pues entonces claro, pierdo la cuenta de cuánta agua he gastado. Esto es importante, parece una tontería, pero es importante que tengáis en cuenta las zonas de los diferentes eventos y a lo mejor si jugáis sin tapetes, pues tengáis algún tipo de marcador que marque evento 1, 2 y 3, porque después se van moviendo hacia arriba los eventos y no sabéis si se encuentra en la posición 1, en la 2. Y además, de hecho, eso también es importante porque si por lo que sea ya tuvieseis un evento en según qué posición y queréis jugar otro evento de esa misma posición, si yo, por ejemplo, quisiera... Ya tengo esta carta en el tapete puesta y quisiera jugar otra carta... bueno, esa no me vale. Esta, por ejemplo, que de hecho es la misma. Como ya tengo esta en juego que está en la posición 1... si la quiero poner en juego tendría que ponerla en el siguiente hueco de evento que haya libre. Pues en este caso el 2 lo tengo libre, lo podría poner ahí. A pesar de que es de la posición 1. Exacto, claro. Pero como la posición 1 ya la tengo ocupada, pues entonces no la podría poner. De ahí que os digamos que tengáis en cuenta algo que marque las 3 posiciones de los eventos. O que lo tengáis muy claro en la mesa dispuesto para que no os liéis. Pero vamos, que para jugar, digamos, una carta de evento se haría así. Hay cartas de evento que vamos a tener en el mazo que tienen un icono de bomba con el valor 0. En el caso de que queramos jugar esa carta, eso quiere decir que ese evento se hace inmediatamente. O sea que en cuanto paga la carta, los efectos que ponga en la carta se aplican. Pero claro, al haberse jugado inmediatamente, la carta iría directamente a la pila de descarte y para, digamos, hacer cuenta de que habéis gastado ese recurso de agua en pagar esa carta de evento, simplemente llevar la ficha a la pila de descarta en vez de ponerla encima de la carta, ¿vale? En el caso que juguemos una carta de las que tienen el borde blanco, una de las cartas de personaje, estas cartas se van a colocar delante de nuestros campamentos. Por delante de cada uno de nuestros campamentos podemos tener hasta un máximo de 2 cartas. Entonces, para jugar esta carta de personaje, pues simplemente cojo el recurso de agua que me cuesta, en este caso 1, y la coloco en el primer hueco que haya libre en la columna que yo quiera. Como con los campamentos realmente no tiene importancia en la que la ponga, sí que es verdad que dependerá... Lo mismo queréis proteger un campamento más que otro. Es que la gracia del juego está en que tú tienes que intentar proteger tus campamentos que no se destruyan. Y lo que tiene que hacer el otro es destruir tus campamentos. Entonces, de ahí la gracia de que sean columnas. Y vayas tú protegiendo tus diferentes zonas para que no le hagan daño a tu campamento. Ahí va. Entonces, claro, a la hora de colocar estos personajes lo que van a hacer es proteger ya no solo los campamentos, sino cualquier carta que podamos tener por detrás. Porque toda carta que no tenga otra delante se considera que está desprotegida. Entonces, si por ejemplo quisiéramos colocar este personaje aquí, de nuevo tendríamos que colocar la ficha de agua encima de la carta para recordar que la hemos, digamos, puesto en juego en este turno. Esto es importante, lo de dejar la fichita encima, porque así la carta no está preparada. Cuando, digamos, veremos ahora en un segundo qué quiere decir que la carta esté preparada, pero una de las cosas que impide que la carta esté preparada es cuando, por ejemplo, la hemos puesto en juego porque tiene un recurso de agua todavía encima. Si, por ejemplo, quisiéramos poner en juego esta carta y ya tuviésemos una colocada, recordad que las cartas siempre se van a colocar en el primer hueco que haya disponible. Pero si queremos, a la hora de colocar un nuevo personaje, podríamos desplazar una carta que ya haya puesta una posición hacia adelante para ponerla detrás. Lo que sí que no podríamos a lo mejor es poner esta aquí directamente. La podríamos poner delante si aquí ya tuviéramos otra carta. O, como por ejemplo ocurre aquí, si tengo una aquí puesta y es que prefiero que esa esté delante,
pues la deslizo y la otra la coloco detrás, para que esta carta quede protegida por la que tiene delante. Pero igualmente la colocáis delante o la colocáis detrás, recordad que tenéis que ponerle el recurso que habéis pagado encima. Otra de las acciones que podemos hacer durante nuestro turno es robar una carta. Para poder robar una carta adicional tenemos que pagar 2 recursos de agua. En el tapete viene una zona en la que podemos poner directamente las fichas. Si quisiéramos hacer esa acción, pues ponemos los 2 recursos de agua encima y robamos una carta que llevamos directamente a nuestra mano. Otra de las acciones que vamos a poder hacer en nuestro turno es la de desechar una carta. Desechar una carta va a ser coger una de las cartas que tengamos en la mano y descartarla para a cambio poder hacer el efecto de los iconitos que nos aparecen en la esquina superior izquierda. En uno de los lados de la carta de ayuda tenéis un resumen de los iconos, os lo vamos a poner por aquí más un poco en grande, pero vamos a aprovechar y ya vemos todos los efectos de todos los iconos que vienen señalados. Algunos iconos, concretamente de hecho el primero que aparece en la carta de ayuda, no aparece en las cartas como para desecharlo, pero como sí aparece en las cartas para usarlo como una habilidad, acciones, pues lo vamos a explicar. De los personajes. De hecho hemos preparado aquí como una especie de partida sin falsa. Ir más lejos, este tiene ese icono. Sí, lo tiene aquí en la zona de habilidad. Pero bueno, eso que hemos preparado como una especie de partida para que podáis ver los efectos de esos iconos. El primer icono, que es el de destruir, pues como indica ya el nombre, lo que hace básicamente es destruir directamente una carta. A la hora de destruir, depende del tipo de carta, tendremos que hacer una cosa u otra. Si la carta es digamos, un personaje o un punky, ahora vemos lo que son los punky, directamente se retiran del tablero y se ponen en la pila de descarte. Los personajes van a la pila de descarte normal y los punky se devuelven a la parte de abajo del mazo. En el caso que fuese una de las cartas de campamento, los campamentos cuando quedan destruidos simplemente se le da la vuelta, se voltean al reverso y se dejan ahí, ¿vale? El siguiente icono que tenemos es el iconito de dañar. El icono de dañar hace daño a una de nuestras cartas. Cuando pone dañar sí que se incluyen los campamentos, ¿vale? Y a la hora de, digamos, aplicar daño a una carta, pues la carta, si recibe daño, se tiene que girar 90 grados y se quedaría, digamos, bueno, vertical no queda a nosotros, pero en realidad se queda como horizontal, como si estuviese agotada. Cuando la carta ya se encuentra así, quiere decir que ya tiene un daño. En el caso de que esa carta recibiese un segundo daño, entonces se descarta y quedaría la carta como en el anterior efecto, destruida. Si no, si solamente recibe un único daño, pues se quedaría, digamos, girada a 90 grados. Todas las cartas, por así decirlo, tienen como 2 vidas. Una primera en la cual no hacen un daño, se gira y es como que está dañada o herida. Y en el segundo, pues simplemente muere y va fuera del juego. Sí, en el caso de los punky, que ahora veremos qué son los punky solo tienen una vida, por así decirlo. Y si un punky recibe un daño, esta carta directamente se quita de la zona de juego y se devuelve al mazo. En el caso de los campamentos, igual que los personajes, pueden recibir 1 de daño, para eso se quedarían girados 90 grados y cuando ya quedan destruidos, como hemos visto, se les da la vuelta y eso ya quiere decir que la carta está destruida. Pero sí que es cierto que las cartas de campamento no se quitan de la zona de juego. El siguiente efecto que tenemos es el de herir, que de hecho es prácticamente igual que el de dañar, pero sí que es cierto que el efecto de herir solo afecta a los personajes. Recordad que los personajes son los que tienen el borde blanco y el nombre con fondo negro. O sea que si yo, por ejemplo, quisiera desechar esta carta para utilizar el efecto, que si veis el icono de herir, pues le haría 1 de daño a cualquier personaje que estuviese desprotegido. Pero es eso, personaje. Entonces, en este caso él no tiene ningún campamento desprotegido, pero si esta carta no la tuviera, yo igualmente no puedo aplicar esa herida al campamento, porque la herida es solo para personaje. Sin embargo, si fuese el icono de dañar sí puede ser tanto para personajes como para campamento. Y como hemos dicho antes, si le aplicas una herida, pues la carta se gira 90 grados, si ya estuviese girada la carta se descarta. Y en el caso que fuese un punky, directamente el punky se devuelve a el mazo central. El siguiente icono que tenemos en la lista es el icono de restaurar. Si, digamos, desechamos una carta que tenga ese icono,
o usamos una habilidad con ese icono, que es una carta verde como con una flecha. Pues como podéis intuir por el icono, lo que nos va a permitir esa carta, si la desechamos, es enderezar una carta que tengamos girada, ¿vale? Valdría tanto para personajes como para campamento. En caso de tener un campamento que tuviéramos ya girado, pues simplemente lo volvemos a enderezar y volveríamos a tener esos 2 daños que nos tendrían que hacer para destruirnos al personaje o al campamento. Sí, lo que sí es cierto es que eso solo permite recuperar la carta si solo está volteada. O sea, girada, perdón. Si ya le hemos dado la vuelta porque se ha destruido, eso no lo recupera. Eso es decir, que aquí, por ejemplo, le sirve para enderezar esta que la tengo girada. Pero esta, como ya se le dio la vuelta, esa ya no la puedo recuperar. Destruido es destruido. Otro de los iconos que me puedo encontrar es el icono de robar una carta. No sé si tú tienes alguno, tienes tú una ahí. Si desechas una carta con ese icono, pues puedes robar una carta. Desecha, simplemente lo desecha. Y roba otra carta. Listo. Otro de los iconos que nos podemos encontrar es el icono de agua extra. En el caso que tengamos una carta con ese icono y la queramos descartar, podemos coger una de las fichas de agua extra que hay en el suministro general. Simplemente cogeríamos esa ficha y la ponemos junto con el resto de nuestro suministro de agua y la podemos gastar pues como una ficha de agua normal y corriente. El siguiente icono que tenemos es el icono de obtener un punky. Un punky viene a ser, ahí por ejemplo que me pique una carta, si desechamos una carta que tenga ese icono, podemos coger la carta superior del mazo, pero no para añadirla a nuestra mano, sino para, tal y como está, boca abajo, colocarla en una de nuestras columnas como si fuese otro personaje. Y de hecho se considera personaje para efectos de las cartas, como por ejemplo hemos comentado en lo de herir, que solo afectaría a personajes. Lo que sí es cierto es que los punkis pues no tienen habilidades ni nada especial, ni resisten más de una herida, pero sí funcionan igual que cualquier otra carta para proteger a la carta que tengan detrás. Así que este punky, para que yo pueda dañar a esa carta que se quede desprotegida, tengo que quitar primero a este punky de delante. Es decir, siempre pues los daños van desde el primero. Tienes que matar al primero para poder hacer daño al segundo y matar a todos para poder hacerle daño al campamento de esa misma fila. Salvo que alguna carta diga lo contrario. Eso ya son excepciones de cartas. Y el último icono que nos podemos encontrar en las cartas va a ser el icono de asaltar. El icono de asaltar, que es este de como con una llamita verde. Si desecháramos una carta con ese icono, tendremos que coger nuestra carta de asaltante, que la hemos preparado al principio de la partida, y colocarla en la zona de evento. Como veis, es una carta muy parecida a las cartas de evento, tiene el borde con las rayas y tal, lo que pasa que es ligeramente azulado, y tendríamos que colocarla en nuestra fila de eventos, en el caso que no la tengamos puesta todavía, pero vamos a poner en esa situación, pues en la casilla que le corresponde. En este caso, como la carta de asaltante es un evento que pone con una bombita al 2, pues lo pondríamos en el segundo hueco. Recordad que si ese hueco lo tuviésemos ocupado, tendría que ir en el que haya inmediatamente después y que esté libre. Si tuviéramos las 3 cartas de evento colocadas, no podemos poner en juego todavía esta carta. En el caso que ya tengamos colocada nuestra carta de asaltante y utilicemos uno de esos iconos de asaltante, lo que haríamos sería avanzar, en el caso que fuese posible, nuestra carta de asaltante una posición en el, digamos, en la zona de eventos, ¿vale? Entonces, imaginemos que no tengo esa carta. Esta carta ya la tenía yo puesta de antes y he vuelto y desecho esta carta para, digamos, activar mis asaltantes. Entonces, los colocaría en la posición 1. Si además ya estuvieran en la posición 1 y yo quiero desechar o forma de activar otro icono de asaltante, jugaría inmediatamente el evento de esa carta. Si no, pues si simplemente la coloco en el hueco 2, pues se comporta como un evento normal y corriente. Lo que sí es cierto es que si yo ya tengo una carta puesta en el hueco 1 y ya la carta de asaltante la he colocado antes, no puedo avanzarla, ¿vale? Si hay algo delante me tengo que aguantar hasta que esa carta se resuelva. El hecho de avanzar la carta por el espacio de evento es si el evento está libre. Delante no hay, está libre. Y habiendo visto ya todos los iconos a la hora de desechar una carta, podemos explicar un poquito mejor la acción de
usar una habilidad. Las habilidades van a ser el texto y los iconos que vengan en un recuadro negro en cada una de nuestras cartas, ¿vale? Estos recuadros también los encontramos en las cartas de campamento y digamos que a la hora de usar una habilidad podremos hacer lo que sea que diga esa carta. Las habilidades, al igual que el jugar una carta tiene un coste, las habilidades de las cartas también pueden tener un coste. Habrá habilidades que puedan costar 0, pero otras que cuesten agua, ¿vale? A la hora de querer usar una habilidad de una carta, tendremos que ver cuál es su coste. Por ejemplo, bueno, esta de aquí mejor. Esta de aquí me dice que la habilidad de este personaje cuesta 2 de agua. Entonces, si yo quiero utilizar la habilidad de este personaje, tendré que coger 2 de agua de mi suministro y colocarlo encima. En el caso que yo use una habilidad que no tenga coste, igualmente voy a colocar encima una ficha. No de la de mi suministro, pero cojo simplemente una ficha del suministro general y colocándola por la cara donde tiene una raya, la voy a poner encima para indicar que yo ya he usado la habilidad de esa carta en este turno. Por ejemplo, esta carta, la habilidad cuesta 0. Esto lo ponemos porque no se puede utilizar la habilidad del mismo personaje más de una vez por turno, ¿vale? Que no es el hecho de que le ocurra nada, entre comillas. Simplemente para marcar que esa habilidad ya la hemos utilizado, como cuesta 0 y no tenemos manera de marcarlo de otra forma, pues cogemos una de las fichas del revés, la ponemos encima. Coges las de que vienen extra, claro, porque si no te cuesta de la tuya. ¿Vale? Entonces, cuando ya hemos decidido si queremos hacer o no esa habilidad, simplemente leemos, vemos el icono y leemos el texto que puede acompañar el icono y así lo aplicamos. La opción que pone. Algunas de las cartas pues va a especificar a lo mejor objetivos concretos, porque por ejemplo... puede poner destruye todos los enemigos dañados. Sí, o a lo mejor dice, como por ejemplo había una que creo que se ha quedado por aquí, esta por ejemplo, que puede dañar cualquier carta a tu elección. Esa, por ejemplo, permite hacerle daño a cualquier carta, aunque no esté desprotegida, pero porque lo dice, claro, la habilidad de la carta. Incluso los campamentos. Claro, porque es el icono de dañar, no el de herir. Es la carta más rota del juego. Entonces, sí que eso, que tenéis que leer el texto que acompaña al icono, porque os va a especificar lo que dice Quique. Lo mismo una carta te dice que puede destruir a todos los personajes, otra te dice que hace daño a un campamento a tu elección, lo que sea. Pero digamos que a la hora de usar esta acción de una habilidad de una de las cartas, ponemos encima el coste que requiera esa habilidad y hacemos esos efectos. Lo que sí es importante recordar en este momento es que para que se pueda utilizar la habilidad de una carta, la carta tiene que estar preparada, que de hecho lo hemos dejado pendiente antes. ¿Qué quiere decir que la carta está preparada? La carta está preparada cuando está colocada de manera recta, es decir, no se ha girado y no tiene encima ninguna ficha de agua, ya sea por la cara de la rayita como por la cara de agua. En ese caso, como por ejemplo ahora mismo están todas estas cartas están preparadas. Si una carta ya ha recibido un daño y la hemos tenido que girar, ya no podemos usar la habilidad de esa carta. Si la carta ya la he usado, porque yo ya haya hecho la habilidad de esa carta, pues esa carta ya no está preparada. Y lo mismo ocurre con los campamentos. Los campamentos también pueden estar preparados. Si yo el campamento ya he usado su habilidad, pues entonces ya no puedo hacer esa habilidad más veces y ese campamento no está preparado. O si el campamento me lo han dañado, pues ese campamento, hasta que yo no pueda girar de nuevo la carta, pues no lo puedo usar la habilidad. E igualmente, si la carta la acabáis de jugar, una carta que habéis jugado este turno, esa carta recordad que al pagarla le ponéis la ficha encima. Por lo que quiere decir que la no carta, a no ser que diga lo contrario la carta no está preparada en el momento que la pones en juego. Aún así, hay muchas cartas que tienen un poco de texto fuera de la zona que está en el recuadro negro, como por ejemplo esta, que el texto está entre corchetes y en la zona blanca, que eso va a ser un efecto que la carta va a tener en todo momento o un efecto puntual que se puede a lo mejor aplicar cuando pones la carta en juego o en cualquier caso. En el caso, digamos, de ese texto si procede, sí que tiene efecto aunque la carta no esté preparada y esté herida. Se lo va a poner en esta, por ejemplo, pone cuando juegas esta carta. Obtienes algo, pues entonces claro, es de cajón que cuando pones esa carta en juego... Por ejemplo, que también está fuera, si tienes un campamento destruido.
Claro. tal. Pues Como está, eso es nada más jugarla. Claro. Como está el texto, digamos, en la zona blanca, no es exactamente lo mismo que las habilidades de la carta. Entonces sí que podemos aplicar ese texto en el momento que la carta nos indique cuándo se aplica. Y ya la última acción que tenemos disponible en nuestro turno es la de coger un depósito. Coger un depósito nos va a costar 1 de agua. Bueno, imaginemos que esto lo tengo aquí. Y por 1 de agua puedo coger la carta de depósito de agua de mi zona de juego para ponerla en mi mano. Esta carta lo que básicamente va a hacer es guardarme 1 de agua para turnos posteriores, porque si yo esta carta luego la desecho en un turno posterior, pues me va a dar 1 de agua. 1 de agua extra. Esta carta es interesante porque sí que recordar que en este juego todo agua que nos sobre de un turno a otro se pierde. Entonces si a lo mejor te quedas que solo te queda 1 de agua y todavía tienes el depósito en la mesa, pues oye, no está de más que a lo mejor gastes esa agua que se te ha quedado, que a lo mejor no puedes usarla en ninguna habilidad o lo que sea, para guardarla. Y entonces claro, al tener el depósito de agua en la mano, pues en turnos posteriores la puedes desechar para, digamos, recuperar esa gota de agua. Lo que sí, esta carta cuando la desechéis no va al descarte central, vuelve a vuestra zona de juego porque podéis volver a coger ese depósito de agua tantas veces como queráis a lo largo de la partida. Lo mismo ocurre con la carta de asaltante que hemos visto antes. Cuando la carta de asaltante, digamos, llegue al final de la zona de eventos y tengamos ya que resolver su evento, ya sea porque en nuestro turno, en la fase de eventos, que es la primera que hacemos al empezar el turno, pues tenemos que ponerla en juego, o porque usando cartas y activando iconos de asaltante activamos la carta de asaltante, una vez se resuelve su efecto, no se descarta en la zona normal, sino que se vuelve a poner en nuestra zona de juego para que la activamos pues tantas veces como queramos a lo largo de la partida. Por eso hay una para cada jugador, que es como que una carta entre comillas que siempre vamos a tener disponible. Y con eso ya habríamos visto todas las acciones y el turno en sí de un turno en una partida Radlands. Vamos a recordar, lo primero que hacemos en nuestro turno es resolver eventos. Nos venimos a la zona de evento, el que tengamos en primer lugar, aplicamos su efecto. Una vez lo hemos aplicado, este evento va a la pila de descarte. Recordad que si fuese la carta de asaltante, la volvemos a poner en nuestra zona de juego. Y cualquier otro evento que tengamos en la zona de juego, lo avanzamos una posición hacia adelante. A continuación, robamos una carta del mazo que añadimos a nuestra mano junto con el resto de cartas y recuperamos todas las fichas de agua y las ponemos en nuestro suministro de agua. Las que hubiésemos a lo mejor añadido extra, que las pudiéramos tener por aquí, pues las devolvemos a la zona central y listo. Y ahora, pues de nuevo, escogemos hacer de entre todas las acciones, tantas cuantas queramos, siempre que podamos pagarlas, y en el momento que ya decidamos no hacer más acciones, le toca al siguiente jugador, pues que hace lo mismo. Resuelve sus eventos, roba cartas, recupera el agua y juega sus acciones. Y seguimos jugando de esta manera hasta que ocurran dos cosas. Bueno, la principal y la que más suele ocurrir es que uno de los jugadores destruye todos los campamentos del jugador oponente. Recordad que destruir es cuando ya le damos la vuelta del todo. Y en el segundo caso que se podría dar un fin de partida es cuando el mazo central se agota por segunda vez. Es decir, ¿el mazo central se agota? Pues bueno, barajamos la pila de descarte y lo volvemos a colocar. Pero si se acaba una segunda vez, la partida se termina y se considera que ha sido un empate. Aunque yo creo que ya bastante si eres capaz de terminar el mazo 2 veces. Así que bueno, eso ha sido Radlands. Espero que os haya gustado el tutorial y que sobre todo os guste este juego cuando lo probéis. Increíble. Así que bueno, si queda alguna duda o alguna cosilla, no olvidéis ponerla en los comentarios. Dale a me gusta, suscribíos. Y como siempre, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego! Chao.